Yo estoy muy feliz ahora porque me encuentro con un queridísimo amigo. Recibí una invitación y he recibido mucha información en las últimas 2 semanas de que la Cinemateca Dominicana estaba organizando una semana de cine dedicada a Panamá. Y en esa semana de cine dedicada a Panamá, que inicia este jueves, mañana jueves, está como el cineasta de lujo, mi amigo Luis Romero, del cual puedo presumir. Luis, bienvenido a Cada Día, ¿cómo estás? Muy bien, lo de lujo es lo de amigo, amigo de lujo, cineasta. Luis Romero, mañana se inicia la Semana del Cine Panameño en la República Dominicana. No recuerdo haber estado o participado en un evento de esta magnitud. ¿Qué has tenido tú que ver con este evento y cómo cayó dentro de los cineastas panameños esta oportunidad de que los dominicanos puedan recibir sus trabajos aquí? Sí, bueno, primero agradecerle a la Cinemateca Dominicana, que tuvo la iniciativa junto con Fiora Cruz, que es su directora. Ella, de alguna forma, yo he estado en República Dominicana yendo y viniendo por razones de trabajo, y en una de esas comunicaciones y conversaciones por intermedio, además de ti, de tu buena amistad, pues pensamos en que había una posibilidad de mostrar imágenes de Panamá. Comienza mañana jueves 15 con un documental que yo hice que se llama El Último Soldado, que es la historia de las relaciones de Panamá y los Estados Unidos. Y precisamente se escogió esta fecha por el hecho de que el 15 de agosto se inauguró el canal en 1914. Canal de Panamá. El Canal de Panamá. Entonces mañana se lanza en Panamá la campaña de los 100 años, que va a terminar el próximo año con la celebración de los 100 años. El último soldado, que es tu documental sobre ya cuando se llegó a un acuerdo por fin y Panamá pudo recuperar su canal, es el único trabajo cinematográfico sobre este hecho histórico. Es, digamos, el más completo. Siempre ha habido, porque la historia de Panamá está ligada a la historia de Panamá con los Estados Unidos, entonces siempre ha habido trabajos documentales, principalmente de la época de 1964, que fue lo que marcó el corte de las relaciones y la diferencia, porque estudiantes panameños salieron, incluso en mi documental hay un segmento que lo tienes allí en video, donde estudiantes panameños salieron a colocar banderas del lado panameño, porque hasta ese año, hasta 1963, no se podía colocar banderas en la zona del canal, todas las banderas eran norteamericanas. Y entonces hubo enfrentamientos y murieron 23 estudiantes panameños a manos de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Entonces eso marcó la diferencia de las relaciones y ha habido mucho trabajo audiovisual en ese sentido. El Último Soldado recoge toda la historia de las relaciones de Panamá y los Estados Unidos, por qué llegaron a Panamá, cuál era la intención de convertirse en un centro hegemónico y desde allí poder manejar el resto de América Latina, cuál era la importancia geográfica que tenía Panamá para ellos y posteriormente cómo manejaron las relaciones que en muchos sentidos fueron unas relaciones de poder de David contra Goliat, ¿no? Pero yo lo que quise trasladar es, al final de cuentas, si tú tienes un vecino que aunque no te guste, estás con él 100 años ahí al lado, en algún momento le pides café o viceversa, o le pides azúcar, o sea, siempre va a haber algo, una interacción, y esa interacción se dio en muchos aspectos, y esos aspectos están colocados en el documental. Entonces, por eso es un poco el documental que recoge más completamente la historia. Está una parte que habla de la invasión, que por ejemplo la gente sabe que fue muy reciente la invasión del 89, y uno dice, bueno, pero ¿qué cosa invadir? En realidad Estados Unidos invadió Panamá 15 veces. Unas muy leves, otras más fuertes. La última fue la más dura, la más trágica, con más muerte. Pero también fue la definitiva. La definitiva. O sea, fue como el principio del fin, ¿no? No, fíjate que el principio, como te digo, el 64. Esta invasión ni siquiera debió ser. Se dio por la relación con Noriega y el enfrentamiento que había. Pero ya en el 89 ya el destino estaba trazado de que el canal tenía que regresar a Panamá, que fue en el 77 que se firmó. Pero fue la más dolorosa, evidentemente. Practicaron todo tipo de armamento bélico nuevo con Panamá. Yo estaba allí y fue terrible. El tema del Último Soldado es que, tal y como tú decías, cuando hay esa interacción, al final lo que queda es la gente.
Entonces yo tuve la oportunidad ya de verlo y la verdad es que ya había raíces. Primero los soldados tenían ya una interacción Correcto. y un cariño al suelo de Panamá, y también muchos panameños que querían Claro. que terminara ya la especie de ocupación, pero que le tenía cariño a la gente. O sea, y es la parte humana la que más llama la Claro. atención de... No, y una gran mayoría no quería que se fueran, ¿no? Porque de alguna forma se les colocó la idea a través de la historia de que la presencia norteamericana hacía que el país creciera. De hecho, al principio sí fue así. O sea, los Estados Unidos, cuando llega a Panamá, Panamá era una provincia olvidada de Colombia. Entonces, Ahí estamos viendo sí, parte esas son las imágenes de la celebración de cuando por primera vez se consigue colocar la bandera en esa escuela. Esa es la madre del primer mártir de los 23, ¿no? Yo la entrevisté, el primer muchacho que murió en el intento de colocar la bandera. Entonces ese segmento, por ejemplo, te cuenta esa parte de la historia que tiene que ver con ese... Porque hubo muchos movimientos también. Lo que pasa es que la gente piensa que, bueno, finalmente se llegó a un tratado en el 75. No, eso toda la vida se continuó luchando y hubo generaciones unas tras otras que siguieron tratando de que la presencia terminara, porque el gran problema era que el tratado decía que los Estados Unidos podían estar en Panamá ad infinitum, a perpetuidad, o sea, Exacto. cuando ellos decidieran salir. Y eso fue lo que se trató de cambiar y se le puso una fecha. Lo que yo te decía de las relaciones y que tú bien mencionabas, era que al final esa presencia norteamericana, que para mi bisabuela, para mi abuela, fue muy buena porque le construyeron una ciudad, los acueductos eran norteamericanos, el agua lo manejaban los Estados Unidos, la electricidad la manejaban los Estados Unidos. Entonces había una idea ahí de gran país que te cuidaba. De progreso, ¿no? Pero posteriormente te vas dando cuenta que también es un gran país de explotación, porque el canal, que era la principal riqueza, Panamá no cobraba un centavo de eso, cobraba un alquiler por las tierras que durante mucho tiempo fueron como $20,000 y después un día... Después de los tratados lo subieron a 1 millón, una cosa así. Y el canal genera $700 millones al año. Entonces, eso ya era una situación de que todo lo que te habían dado al final, con el tiempo, te lo fueron quitando. Y yo creo que esa idea también igual de gran país que se tiene, por ejemplo, en República Dominicana. Hay mucha gente que vive en los Estados Unidos y quiere ir allá porque en el fondo es un gran país. Pero ¿qué pasa? Que Panamá es el único país del mundo en el que, porque por ejemplo Guantánamo queda en una esquina, en el que tú tenías una sección de otro país en el medio. Tú ibas caminando por la ciudad y de repente te encontrabas un letrero que decía, no pase más, esto es propiedad de los Estados Unidos. Entonces, eso es un caso sui generis, es una cosa insólita, que en el centro de la ciudad, porque el canal queda exactamente en el centro del país, tú tuvieras que enfrentarte a algo, a leyes norteamericanas. Si te robabas un mango en la zona del canal, tenías que ser juzgado por leyes norteamericanas, con jueces norteamericanos. Entonces no tenía el más mínimo sentido, era insólito. Vivimos una cosa que no la ha vivido ningún país, porque no fue una ocupación de bases militares. Ellos tenían parte de la ciudad, como parte de la zona del canal, ¿no? Te vamos a acompañar en la presentación, en la apertura de esta semana de cine en la Cinemateca, pero me gustaría que abundaras un poquito más sobre cuál es la oferta cinematográfica que Panamá ofrece a la República Dominicana a través de esta muestra. Sí, qué buena pregunta. Bueno, principalmente documentales. Se han hecho algunas películas. Nosotros no tenemos el nivel tan alto de producción de cine todavía que tiene ya República Dominicana. Nuestra ley es muy reciente. Solo el año pasado trabajamos duro, 5 años. Yo estuve como parte de la lucha por la ley, pero la implementación comenzó el año pasado solamente. Entonces, en ficción solamente hay como 3 o 4 ficciones. Entonces viene mucho documental. Y por eso le llamamos Imágenes de Panamá más allá de un canal, porque la gente tiene la idea de que Panamá, el canal. Entonces, ¿Por qué más documental que ficción? Porque el documental es más práctico, se recibe más por televisión, entonces evidentemente la producción de documentales se genera más que la ficción. La ficción es mucho más costosa. La verdad que yo me sorprendo cómo aquí en República Dominicana se produce tanto, tan rápido. Porque producir en Panamá una película... ¿Tanta ficción? Sí, tanta ficción. ¿Tantas películas? Tantas películas, pero la verdad es que se produce mucho y eso es bueno. En el camino habrán unas mejores que otras, pero el hecho de estar constantemente en el ejercicio de producción es muy bueno y es lo que queremos que pase allá. Entonces sí se hace mucho documental y han venido muchos documentales buenos y premiados incluso. Hay un documental que se llama Curundu, que es muy interesante porque es la vida de un maleante de un barrio que se transformó y ahora es fotógrafo. Y entonces la cineasta lo acompaña en lo que era su vida de maleante en ese barrio, que es un barrio bien peligroso. Entonces es un documental muy interesante. Hay uno
que les va a gustar mucho a los dominicanos, porque nosotros solo tenemos una lotería, no hay tantas, hay una sola que es la lotería del Estado, y esa es la que juega todo el mundo. Entonces, el documental es sobre cómo se relaciona el panameño con la lotería. Entonces, aquí también se juega mucha lotería. Hay uno sobre empleadas y patrones, que es un poco la relación entre las empleadas o empleados de casa y cómo se relacionan con su patrón y cuáles son los conflictos que tienen. Entonces, hay algunas ficciones cortas, interesantes, que también los invito, porque esas van a estar antes del documental. Como los documentales son de 1 hora, hay 2 ficcioncitas primero que pueden ver también como cortometraje. La oferta es muy buena, yo los invito a que vengan y ¿Cuáles y son los horarios? Ok, en el día de mañana que inauguramos es a las 7 de la noche, hora dominicana. Y ya estoy aprendiendo. Y en el resto de los días es a las 7:30 la programación. El domingo es interesante para quienes quieran y que no vayan a viajar en este feriado largo, porque hay una programación a las 4:30 de dos cortos y un documental, y después yo voy a estar desde las 6 de la tarde. ¿Firmando autógrafos? No, voy a estar todo lo contrario, compartiendo 3 trabajos míos. Una, repitiendo El último soldado para los que no pudieron ir a la presentación mañana. Y la otra, 2 trabajos documentales. Uno sobre una cooperativa indígena, que para ustedes en Dominicana debe ser interesante. ¿Qué cantidad Tenemos de población? el 9% de la población es indígena, pero tiene el 30% de las tierras de Panamá, porque nosotros se las hemos cedido porque eran sus tierras, entonces se han creado las comarcas y ellos gobiernan sus tierras. O sea, entonces, eso puede ser interesante para el público dominicano, porque es una cooperativa de cómo se produce y se distribuye el plátano a través de una cooperativa indígena. Entonces, es un documental que yo hice ya en el 99, pero hay otro también que tiene que ver, ese lo hicimos para UNESCO, y hay otro que tiene que ver con el trabajo que realiza ACNUR y UNICEF, sobre la inmigración de colombianos hacia Panamá, que también es grande, y en muchos casos víctimas de la violencia, vienen huyendo por la selva. Entonces, un poco cómo se da esa interacción, la llegada del colombiano, cómo se vive en las zonas fronterizas. Entonces, yo creo que también puede ser un trabajo. Entonces, la idea es estar allí, y si va principalmente mucho estudiante, mucho amante del audiovisual, sería bueno, porque podemos discutir sobre cómo se produjeron, cuál fue la temática y eso, ¿no? Eso es el domingo. ¿Has estado también haciendo trabajos en la República Dominicana? Sí. Documentales, audiovisuales. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí? Bueno, primero, como te dije, sorprendido de la buena cantidad de trabajos que se hacen. Tengo muchos amigos relacionados con el mundo de la cultura y República Dominicana. Hago una parte, porque el otro día escuché una entrevista con el ministro de Cultura que me pareció un hombre brillante, y en su entrevista él decía, pero es que tenemos que cambiar la idea de lo que es el dominicano. El dominicano no es el que te pide el dinero en la calle, el que te roba. El dominicano es el tipo creador, el luchador, el intelectual, y yo estoy de acuerdo con él. O sea, yo tengo, mi visión del dominicano es Maribel Contreras, Freddy Ginebra, Pedro Mir, o sea, esa es mi visión del dominicano. Y yo creo que eso es lo que hay que un poco resaltar. Y decirte pues que en ese caso la visión que yo tengo es de que aquí hay mucho trabajo que hacer en el aspecto audiovisual. Hay un mundo impresionante para el audiovisual, que es la historia de las relaciones con los batalles. Eso es una cosa que puede dar mucha riqueza. Y bueno, invitarlos a que sigan, ¿no? Y a que vayan a la Cinemateca. Y a que vayan a la Cinemateca toda esta semana. El último soldado, mañana, es la apertura. Aunque el precio para ver las cosas en la Cinemateca es sumamente bajo, en este caso es gratuito. Es completamente gratis. Toda la semana es gratuito. Toda la semana es completamente gratis, así que no se pierdan todos estos trabajos de Panamá. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo amigo Luis Romero.